Bueno muchachos, entonces vamos a mirar las diapositivas que les había comentado en el video anterior como refuerzo o repaso de lo que son las medidas de tendencia central. La idea es que estas diapositivas complementen los dos videos que ya les subí a la plataforma Moodle. Entonces vamos a hablar sobre las medidas de tendencia central. Como les indiqué, la abreviación que se utiliza para medidas de tendencia central es MTC. Recordemos que las medidas de tendencia central son estadísticos considerados como elementos aritméticos que permiten identificar o reconocer el comportamiento de una población a partir de su muestra. Entonces, eso es lo que dice acá. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Son valores representativos que se ubican en el centro de un conjunto ordenado de datos. También les decía en los videos que para poder calcular las medidas de tendencia central debíamos tener variables cuantitativas, es decir, ya sean de tipo discreto o de tipo continuo. Existen tres tipos de medidas de tendencia central: la que llamamos media aritmética o promedio, cuyo símbolo es la X con el guioncito encima, la mediana y la moda. ¿Qué vamos a hacer nosotros durante estas diapositivas y qué hicimos en los videos? Trabajamos las tres medidas de tendencia central en tres casos particulares. El caso 1 es el que llamamos datos sin agrupar, es decir, sin tablas de frecuencias. El caso 2, datos agrupados sin intervalos, con tablas discretas. Y el caso 3, datos agrupados con intervalos y con tablas continuas. Entonces vamos a trabajar los tres casos, las tres medidas. Para comenzar con cada uno de los casos, primero hay que saber qué representa cada una de esas medidas. Entonces aquí tenemos la definición de cada una de ellas. Entonces vamos a definir qué es la media aritmética o también llamado promedio. Sabemos que es un valor único, o sea que en un grupo de datos solamente podemos tener un promedio aritmético. Todo nos debe dar el mismo resultado. Este promedio aritmético debe ser un valor cercano al centro de los datos, no puede estar en valores extremos. Si está en valores extremos, quiere decir que nuestro grupo de datos tiene valores atípicos, por eso hay que estar pendiente de esos valores atípicos, como les decía en el video. La mediana, a contrario a lo que es la media aritmética, no tiene el problema de los valores extremos, porque la mediana solo se encarga del 50% central. Entonces, a él no le importa que están a los extremos, solo sabe que debajo de él y por encima de él está el 50% acumulado. ¿Qué es la moda? Como su nombre lo indica, es lo que más se repite, es la de mayor tendencia, la de mayor frecuencia en un grupo de datos. La moda, a diferencia de sus dos compañeras, la mediana y la media, la moda no necesariamente tiene que estar en el centro de los datos, puede ubicarse en algunos de los extremos. Es más, puede que en una serie de datos no tengamos moda. Como dice aquí al final del párrafo, diferente tipo de nombres para diferentes tipos de modas. Si en un grupo de datos tenemos un valor de mayor tendencia, le colocamos ese valor y sabemos que es un grupo de datos unimodal, es decir, una sola moda. Pero si en nuestro grupo de datos tenemos dos valores con mayor tendencia, le decimos que es un grupo de datos bimodal, dos modas. Ya si no tienen, o sea, si todos los números son diferentes o tiene tres valores con mayor tendencia o más, se dice que es amodal. Entonces simplemente no tiene moda. ¿Listo? Entonces ya definidas las tres medidas de tendencia central, pasamos a mirar cada uno de los casos. Entonces, el caso 1. Sabemos que el caso 1 es datos sin agrupar, es decir, sin usar tablas de frecuencias. Este caso se utiliza cuando el número de datos son poquitos, que no son necesarios ubicar en una tabla de frecuencias. O sea, no aguanta hacer una tabla de frecuencias para 8, 9, 10, 12 datos. Entonces, cuando son pocos datos, se utiliza el caso 1, datos sin agrupar. Entonces aquí les ubiqué las tres fórmulas o los tres esquemas que nos van a permitir calcular las tres medidas. Primero que todo, no se nos puede olvidar esto que está aquí, muchachos. Siempre antes de iniciar cualquier ejercicio relacionado con medidas de tendencia central, lo primero que debemos ordenar son los datos de menor a mayor, siempre.
Luego de ordenarlos, entonces ya entramos a calcular. Entonces, ¿cómo calculamos la media aritmética? Muy fácil. Como les indicaba en el video, simplemente sumo cada uno de los datos que tenemos. Y ese resultado lo dividimos sobre n, donde n es el número de datos total que tenemos. Ese promedio, esa división que nos da ahí, es el valor correspondiente a la media aritmética de la población, de la muestra, perdón. La mediana. Hay dos tipos de medianas de acuerdo al número de elementos que tenga cada agrupación de datos. Si el número de elementos es impar, aplicamos la primera fórmula, pero si el número de elementos es par, aplicamos la segunda fórmula. Bueno, para la moda, en este caso, no hay una fórmula como lo tiene la mediana y la media aritmética. La moda simplemente va a corresponder al valor de la variable que se presenta con mayor frecuencia. Entonces, para mayor entendimiento, vamos a ver los dos siguientes ejemplos. Dice el primer ejemplo: calcular las medidas de tendencia central de las edades de las niñas de grado 10º de un colegio de la ciudad de Armenia. Entonces tenemos que estos son las edades de las niñas. Ya sabemos, se deben ordenar los datos de menor a mayor, entonces ya están ordenados. Empiezan en 15 y la mayor tiene 18. Entonces, ¿cómo calculamos el promedio? Pues miramos, ¿cuántos 15 hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces 15 por 6. Más, ¿cuántos 16? Hay 2 16. ¿Cuántos 17? 4 17 y hay un solo 18. Hacemos estas operaciones, nos da que la suma de todas las edades son 208 años. Lo dividimos sobre el número de estudiantes que se preguntaron, los 13 que están acá, y el resultado nos da 16. ¿Listo? Como estamos hablando de una variable edad, aunque la respuesta es entera, nos puede haber dado decimal y no habría problema. ¿Cómo es la interpretación? Las niñas de grado 10º de un colegio de Armenia tienen en promedio 16 años. ¿Listo? Entonces, muy fácil para calcular lo que es el promedio aritmético. Simplemente se suman todos los datos y se divide sobre el número de datos. A continuación vamos a calcular la mediana. ¿Qué necesitamos saber? El número de datos. Ya sabemos por la medida anterior que tenemos 13 datos, que es el número de respuestas que obtuvimos de edades. 13 es un número impar, entonces aplicamos la fórmula que tenemos para números impares, que es x n más 1 sobre 2, donde n es el número de datos. Entonces tendríamos x 13, que es el número de datos, más 1 sobre 2, o sea, x 14 sobre 2, y 14 sobre 2 da 7. x7, ¿qué significa esto? Es la posición de la respuesta. Entonces venimos acá, x1, x2, x3, x4, x5, x6 y x7. ¿Listo? Entonces por eso estaba con la flechita, porque representa el valor central. Aquí es donde uno puede jugar como les mostré en el video, arrancar por los extremos, luego seguir y seguir y seguir y seguir, hasta que en un momento este dato queda solo. Entonces ustedes tienen dos opciones, o aplican la fórmula o hacen el ejercicio y calculan. ¿Listo? Entonces cualquiera de las dos formas es válida. Entonces decimos, el 50% de las niñas de grado 10º de un colegio de Armenia tienen, y hasta, no se les puede olvidar la palabra hasta, porque corresponde a un porcentaje acumulado. Entonces, hasta 16 años. ¿Qué quiere decir? Que el 50% de las niñas tienen o 16 o 15 o menos de esa edad. ¿Listo? La moda. Como ya vimos en la diapositiva anterior, la moda no tiene una fórmula. Toca calcularla simplemente por observación. Nos puede ayudar lo que está aquí en esta formulita, porque dice que 15 hay 6, 16 hay 2, 17 hay 4 y 18 hay 1. Pues, ¿cuál es el que más se repite? El 15. Entonces, decimos que la moda es 15. Entonces la interpretación sería, la edad de mayor frecuencia entre las niñas de grado 10º de un colegio de Armenia tienen 15 años o es de 15 años. Entonces tenemos estos tres resultados, 16, 16, 15. Como les decía, la media y la mediana tienden a parecerse un poquito, la moda no necesariamente. ¿Qué espera uno en un estudio estadístico? Que los tres valores nos den exactamente el mismo. Este no nos dio el mismo, pero nos dio muy cercano. Podemos decir más o menos que la población que tenemos aquí es homogénea. Hubiese sido perfecto si nos hubiese dado los 16, los 3 medidas, pero digamos que con este valor no tan lejano a esto se puede decir que la población es más o menos homogénea. ¿Listo? Entonces, este es un primer ejemplo de cómo calcular las 3 medidas de tendencia central para el caso 1 cuando los datos están sin agrupar. Ahora vamos a mirar un ejemplo 2 de este mismo caso. Aquí que nos están pidiendo calcular la media, la mediana y la moda de unas
calificaciones que se realizaron a un producto nuevo que se lanzó en el mes de enero. Estas calificaciones eran de 1 a 10. Entonces miren que dicen de 1 a 10, no nos dan decimales, se supone que era 1, 2 o 3. O sea que la respuesta debe ser un número entero. Entonces nos dan estas respuestas que están acá, 5, 6, 7. Entonces ya sabemos que por regla general debemos organizar los datos, ordenar los datos de menor a mayor. Calculamos el promedio, entonces dice que hay 5, 3, hay 3, 6, hay 2, 7. Entonces calculamos y eso nos da 47 puntos dividido entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas que calificaron. Y eso nos da 5,9. Recuerden que este número es decimal y respecto a eso no podemos cambiar absolutamente nada. Ese número es y ese es, no se puede hacer nada. Pero en la interpretación sí debemos tener en cuenta lo que les dije al principio, que aquí se calificaron con valores enteros, o sea que la interpretación debe ser entera. 5,9 está cercano ¿a quién? A 6. Entonces decimos, la calificación del nuevo producto sacado al mercado en el mes de enero fue de 6 puntos en promedio. Entonces aquí toca agregarle la palabra en promedio. ¿Listo? O se puede haber dicho, la calificación promedio del nuevo producto sacado al mercado en el mes de enero fue de 6 puntos. ¿Listo? Entonces esa es la media aritmética. Ahora vamos a calcular la mediana. Para calcular la mediana miramos de nuevo cuántos datos hay. Entonces 2, 4, 6, 8. Sabemos que 8 es un número par. Entonces mirando la formulita dice que debemos aplicar esta de acá abajo. Entonces la vamos a aplicar. Entonces x8 sobre 2 más x8 sobre 2 más 1. Entonces 8 sobre 2 da 4. 4 más 1 da 5. Y eso lo dividimos entre 2. Entonces venimos acá y miramos x1, x2, x3, x4 y x5. O sea que son estos dos. Entonces 6 más 6, 12. 12 y 2 da 6. Recuerden que aquí se puede hacer lo mismo. Empezar por los extremos, ir avanzando hasta que nos quedan estos dos. Entonces cualquiera de las dos formas está bien. ¿Cómo sería la interpretación? Pues que el 50% de las calificaciones del nuevo producto sacado al mercado en el mes de enero fue hasta, con el hasta, 6 puntos. Entonces ya tenemos que la media y la mediana fueron 6. Vamos a la moda, pero ¿qué encontramos en la moda? Que hay 3 5 y hay 3 6. Entonces en este caso, como hay dos valores con mayor frecuencia, se dice que tenemos una distribución bimodal, o sea, dos modas. Por lo tanto, no la interpretamos, simplemente decimos que es bimodal. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos los dos ejemplos para el caso número 1, que sería como el complemento de lo que habíamos visto en el primer video. Ahora vamos a pasar al caso 2, donde tenemos datos agrupados sin intervalos, es decir, cuando están en tablas discretas. Digamos que este caso es muy sencillísimo. Es muy fácil determinar. Miren que acá de las 3 medidas solamente hay una fórmula. En la pasada habían 2, aquí solamente hay una. Entonces dice, ¿cómo vamos a calcular la media aritmética? Debemos crear una columna nueva en nuestra tabla que se va a llamar XI por FI. Es decir, que vamos a multiplicar lo que está en nuestra primera columna por lo que está en la segunda columna de las frecuencias. Las vamos a multiplicar, luego dice, sume todos esos resultados y luego divídalos sobre el número de datos. Eso es lo que quiere decir esta formulita. ¿Cómo vamos a hacer para hallar la mediana? Simplemente dice, vaya ubíquese en la columna HI mayúscula y busque ahí el 50% acumulado. Entonces, como les expliqué el día de las cajas y bigotes, puede que el 50 esté exactico. Si está exactico, ese es. Pero si el 50 no está exacto, hay que buscar el mayor más cercano a él. ¿Listo? Entonces, la mediana, ¿quién es? Es la categoría correspondiente a ese valor. ¿Cómo vamos a calcular la moda? Simplemente vamos y miramos la columna FI minúscula. ¿Cuál es la que tiene el valor mayor? Y esa categoría es la moda. ¿Listo? Entonces vamos a pasar a mirar el ejemplo correspondiente a ese caso. Entonces acá dicen, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar las medidas de tendencia central para el número de capacitaciones que se recibieron diferentes empresas en el mes de marzo sobre salud laboral. Entonces hay 7 empresas que no recibieron capacitaciones, 5 que recibieron una, 10 que recibieron 2, 8 que recibieron 3, 3 que recibieron 4. ¿Listo? O sea que en total se encuestaron 33 empresas. Listo. Entonces aquí está F, está H minúscula, F mayúscula, H mayúscula. Esto ya lo saben hacer ustedes. ¿Qué es lo único que agregamos? Esta columna XI por FI.
¿De dónde sale este 0? Pues 0 por 7. ¿De dónde sale 5? 1 por 5. 2 por 10, 20. 3 por 8, 24. 4 por 3, 12. Entonces ahí está XI por FI. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar esa columna y nos dio 61. Entonces, como decía la formulita, cojamos todo ese valor de la suma y lo dividimos sobre el total de datos, que es el total de empresas, que son 33, y nos dio 1,8. Recuerden, este valor, aunque es decimal, no le podemos hacer nada. Pero como estamos hablando de números de capacitaciones, ellas son enteras. Entonces la interpretación debe ser entera. Entonces decimos, en promedio, las empresas recibieron 2 capacitaciones sobre salud laboral en el mes de marzo. Esa sería entonces la media aritmética. La mediana, entonces ya saben, venimos a la columna HI mayúscula y buscamos el 50%. Ahí no está el 50%. Entonces, como no está el 50%, debemos buscar el valor mayor más cercano, que en este caso sería 66,6. Por eso le pongo la flechita. Pero no es para que esta sea la respuesta, sino la categoría correspondiente, que es 2. Entonces decimos que la mediana es 2. El 50% de las empresas recibieron hasta, aquí me hizo falta el hasta, 2 capacitaciones sobre salud laboral en el mes de marzo. Listo. Ahora vamos para la moda. Lo mismo, no hay fórmula. ¿Qué hacemos? Vamos a la columna FI minúscula y buscamos la que tenga mayor valor. Aquí encontramos esta. Esta es la que tiene mayor valor. Entonces quiere decir que la respuesta es la categoría 2. Entonces dice, el número de capacitaciones sobre salud laboral en el mes de marzo de mayor tendencia entre las empresas es de 2. Entonces, ¿qué acabamos de encontrar, muchachos? Que el promedio nos dio 2, que la mediana nos dio 2 y que la moda nos dio 2. Es decir, que los 3 resultados nos dio lo mismo. Quiere decir que la distribución de esta información en las empresas fue acorde. Quiere decir que los que están cercanos a 2 capacitaciones está bien distribuido. Entonces, la mayoría están en este valor central. Listo. Entonces eso es para el caso 2, como se pueden dar cuenta, es muy sencillito porque solamente es calcular el promedio con la formulita, creando la nueva columna, y la mediana y la moda simplemente es por observación. Ahora llegamos al caso 3, que son los datos agrupados con intervalos por tablas continuas. En este caso, a contrario a lo anterior, este sí es más complicado porque todas las medidas tienen fórmulas. Entonces, ¿cómo hallamos la media aritmética? Ya vamos a crear una nueva columna en nuestra tabla por intervalos. Ya no se va a llamar XI por FI, sino YI por FI, pero funciona exactamente lo mismo. ¿Cómo calculamos la mediana? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a la tabla, en la columna H mayúscula, buscamos el 50%, ya saben que si no está el 50% buscamos el mayor más cercano, y luego identificamos varios de los elementos de esta fórmula. Ya les voy a indicar cuáles son los elementos. Esta es la fórmula para calcular la mediana. ¿Qué son esos elementos? ¿Qué es LI? Es decir, ¿qué es esto que está acá? Cuando yo identifico el 50%, me vengo y miro cuál es el intervalo que tiene ese porcentaje. Entonces, LI es el límite inferior de ese intervalo, que lo vamos a llamar intervalo mediano. N, pues es el número de datos que tengamos en nuestro ejercicio, ese no es tan difícil. F mayúscula sub J menos 1. ¿Qué quiere decir? Es la frecuencia absoluta acumulado del intervalo anterior al mediano. ¿Qué quiere decir eso? Que yo vengo y miro la tabla. Yo sé que este es el intervalo que tiene el 50%. Me ubico en la columna F mayúscula. Entonces, si este es F mayúscula y ahí me dice que debo mirar el anterior, pues simplemente miro la filita anterior y el número que esté ahí, ese va a ser. ¿Qué es FI minúscula? Esa la conocemos más fácil, pues simplemente es la frecuencia absoluta del intervalo que tiene el 50% acumulado. ¿Qué es A? Es la amplitud, es decir, es el tamaño que va a tener nuestro intervalo. Entonces ahorita cuando hagamos el ejemplo lo vamos a entender un poco mejor. ¿Cómo se va a calcular la moda? La moda la vamos a calcular siguiendo esta formulita. Esta formulita dice, para llegar a ella, ¿qué debemos hacer? Primero buscamos en la tabla la columna FI minúscula. Ahí buscamos otra vez cuál es el que tiene el mayor valor. Cuando yo lo identifico, a ese intervalo lo llamamos intervalo modal.
¿Qué es LI? Ya sabemos, el límite inferior de ese nuevo intervalo que acabamos de encontrar. D1 y D2, ¿qué es D1? Es la resta entre la frecuencia del intervalo modal y el anterior. ¿Qué es D2? La resta entre la frecuencia del intervalo modal y el siguiente. Y la A es la amplitud. Entonces, bueno, esas tres son las fórmulas. Ahora vamos a mirar cómo se aplican a un ejemplo real. Entonces, este va a ser el último ejemplo que vamos a ver en las diapositivas y de este tema. ¿Qué nos dan acá? Nos dan el peso de 40 clientes de un gimnasio de la ciudad de Armenia. Entonces dice que hay clientes, 3 clientes que pesan entre 60 y 64, 5 entre 65 y 69 y así sucesivamente. Entonces llenamos la tabla como ustedes la saben hacer hasta YI y luego creamos una nueva columna llamada YI por FI. ¿Quién es YI? Es esta columna. ¿Quién es FI? Esta columna. Entonces multiplicamos 62 por 3, 186. 67 por 5, 335. 72 por 12, 864 y así sucesivamente. Cuando terminemos de calcular todas esas multiplicaciones, cogemos y sumamos todos los resultados y nos dio 3000. Entonces venimos y aplicamos la formulita. ¿Qué decía la formulita? Coja la suma de esa columna y divídala sobre el número de datos. Entonces 3000, que es la suma, dividido 40, que es los clientes del gimnasio, y nos dio exactamente 75. ¿Cómo se interpreta eso? Dice, en promedio los clientes de un gimnasio de la ciudad de Armenia pesan 75 kilogramos. Entonces esa es la media aritmética. Ahora vamos para la mediana. Entonces recuerden, esta es la fórmula de la mediana. Entonces, ¿qué dice la fórmula? Dice, debo ir a la tabla en la columna H mayúscula y busco el 50%. ¿Está? Uy, sí, vea, está exactico. 50%. Quiere decir que toda esta fila, esta tercera fila es la que yo llamo el intervalo mediano. Entonces, este es el intervalo mediano. Entonces, LI, ¿qué es? El límite inferior. Entonces, el límite inferior, 70. Entonces, aquí tengo límite inferior 70. N es 40, que es el número de datos, que lo podemos sacar de acá. Listo. ¿Qué es F sub J menos 1? Entonces, ya saben qué es. Este es el intervalo mediano. Entonces, vengo y me ubico en la columna F mayúscula. Entonces, ¿cuál es el anterior a él? Este de acá arriba. Entonces, 8. Entonces, F sub J menos 1 mayúscula es 8. F sub I minúscula. Entonces, este es el intervalo mediano. Este es el FI de él, 12. Y ya para terminar, ¿cuál es la amplitud? Entonces, la amplitud simplemente es ¿cuánto hay de 60 a 64? 4. ¿Cuánto hay de 65 a 69? 4 y así sucesivamente. Ya teniendo estos valores, pues ya el procedimiento es de calculadora. Ustedes vean si la ponen toda completa o hacen el paso a paso. Entonces, ¿yo qué hice? Reemplacé LI más N sobre 2 menos F sub J menos 1 sobre F sub I por A. Entonces, 42 2 da 20, luego 20 menos 8 da 12, 12 dividido 12 da 1, 1 por 4 da 4 y 70 más 4 da 74. ¿Qué quiere decir? Que lo último que yo hago es la suma de este número inicial con lo que me dio todo este procedimiento. ¿Cómo sería la interpretación? Pues que el 50% de los clientes de un gimnasio de Armenia pesan hasta 74 kilogramos. Entonces aquí tenemos que el promedio era 75, pero el 50% solamente llega hasta 74 kilogramos. Vamos a calcular la moda. Entonces la moda, la formulita es esta. Es LI más D1 sobre D1 más D2 por A. Entonces, ¿qué debo hacer? Voy a la tabla. Vengo y miro la columna FI minúscula. ¿Cuál es el valor mayor? Acá está, 12. Ah, o sea que nos dio el mismo intervalo. Casualmente, no necesariamente tiene que pasar. Puede que nos den intervalos diferentes. Pero en este ejemplo que hicimos, nos dio tanto el mediano como el modal el mismo intervalo. O sea que el límite inferior será el mismo. 70. La amplitud ya sabemos que es 4. Ahora, ¿qué es de 1? Entonces, como yo sé que aquí está este intervalo modal, desde 1 es esta frecuencia menos la anterior. Entonces, 12 menos 5, 12 menos 5, 7. ¿Y qué es de 2? De 2 es la frecuencia del intervalo modal menos el que sigue. O sea, 12 menos 10. Entonces, tenemos 12 menos 10, 2. Y ya aplicamos la fórmula. Entonces 70, que es el límite inferior, más D1 sobre D1 más D2 por A. Entonces lo mismo, el último se queda el 70, resolvemos primero el paréntesis, entonces 7 sobre 9 da
0.777, redondeando a una cifra decimal, por 4 da 3.2 y sumando da 73.2. De la interpretación sería que el peso de mayor tendencia entre los clientes de un gimnasio de Armenia es de 73,2 kilogramos. Bueno muchachos, entonces ahí hay unos ejemplos adicionales a los que ya vimos en los dos videos para que ustedes con estas tres informaciones puedan ya iniciar con el taller de este tema de medidas de tendencia central. Espero que haya sido claro y si no, de todas formas, cualquier situación que se presente me lo hacen saber por el grupo de WhatsApp o el grupo personal. ¿Listo? Entonces éxitos y nos vemos.